cargo en cualquier tipo de empresa, sin importar cuál sea, la que está en la luna. Saben que en la luna hay empresas, ¿no es cierto? No. Como la de Tesla. ¿En serio? Allá nos patrocinan de sueños. En la luna hay empresas. No lo sabía. La de Elon Musk. La de... Ay, no me digas, señorita. De extraterrestres. Pues Ustedes saben que en este momento, bueno, pero les voy a contar así para que no van a decir que yo les tengo que ocultar todo. No, porque que los más grandes empresarios en Estados Unidos, hay, los dueños de casi todo el sector productivo son 5 familias. En Estados Unidos los dueños de la economía americana Los son 5 Rockefeller. familias. Por ejemplo, entre una de ellas está los Rockefeller. ¿Sabe cuál es el propósito de los Rockefeller? Extraer oro de la luna. Debe haber mucho mineral allá. Claro. Y también hay en Marte como un berraco. ¿Cuál es el problema de Marte? Que el ser humano no tiene la capacidad para aguantar la presión atmosférica del planeta. Ni hay la tecnología todavía para constituir máquinas y herramientas que trabajen bajo ese nivel de presión. Porque, por ejemplo, la mayor ingeniería que existe actualmente en el mundo para ejercer presión, para extracción de minerales y materiales bajo tierra es la hidráulica. ¿Y saben cuál es la hidráulica? Es el aceite que se maneja a través de presión en mangueras. ¿Sí lo saben o no? Sí. Y con la presión atmosférica en Marte estallaría eso. No la aguantaría. Pero en Marte es donde se ha hecho recolección de minerales, es donde hay más minerales que acá en la Tierra. Y en la Luna que hay oro, hay uranio. Y cuando agotemos los minerales acá en la Tierra, entonces ¿qué hay que hacer? Ir a explotar los de otros. La Luna. Yo. Pero señorita material no. Claro, y en ese momento, por ejemplo, en Estados Unidos, Elon Musk está saliendo con viajes a la Luna y al espacio. ¿No lo sabía? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Listo, sigamos entonces, vean. Ya. Entonces decimos, chicos, decimos que cualquier cargo, sin importar cuál sea del tipo de empresa, sin importar cuál sea el tipo de empresa, ¿está claro o no? Solamente esto cambiaría, David, solamente esto cambiaría, David, Baby. cuando ya los cargos dentro de las empresas no los desempeñen los humanos, sino quienes. Los robots. Cuando las máquinas los desempeñen en su plenitud, en su totalidad, entonces ya no hay que tener en cuenta esos factores. Pero los factores, siempre que hayan cargos diseñados, sin importar el tipo de empresa que sea, siempre van a ser estos factores, 4 factores. ¿Cuáles son esos 4 factores? Tenemos habilidad. ¿Sí o no? Y Johnny Tandu. Responsabilidad. El tercero, condiciones de trabajo. Y el cuarto, el nivel de esfuerzo. Esos son los 4 factores. El humano, como tal en su naturaleza, siempre estará valorado por esos 4 factores. ¿Está claro o no? Yes. Estos 4. Y estos 4 factores, ¿cuánto vale para aplicar metodología de carácter cuantitativo? O sea, lo que se llama matemática pura y aplicada. ¿Cuánto tienen que valer esos factores? Un 100%, ¿sí o no? Si ustedes ¿qué entienden por el 100%? La totalidad. La totalidad, el completo. Por ejemplo, ustedes llegan y le dicen, todo lo que está sobre la Tierra es 100% material puro extraído de la Tierra. ¿Ustedes dirían que es válido o no? ¿No? Entonces, ¿verdad que Se le monta el resumen. extraterrestre? Gas, feliz, gas. Se le monta el resumen. Sí. No, porque todo es extraído de la Tierra. Es más, usted está extraído de la Tierra porque cuando usted se muere queda parte de la Tierra.
Ahí no le discuto, no, yo no le discuto. No, Eso es válido. sí, queda como barba, se lo come una vaca y queda como mierda de vaca. Ese era bono de Sí, es verdad. No, eso es verdad. No, ella es muy cansona, me la tiene montada. Depende. Sigo. Erran, es como una planta de Dale, marihuana dale, o como clase, una... párenla pues. Chicos, 100%, ¿sí o no? Entonces acá viene el siguiente elemento. Yo para poder llegar a la aplicación de este método de asignación de puntos, debo de decir, bueno, es que como estos son factores que voy a tener en cuenta para la valoración de un puesto de trabajo y se dan en los puestos de trabajo en las empresas, pero no lo puedo cerrar en uno solo que diga habilidad, porque cuando hablo de habilidad, habilidad encierra muchas cosas. Por ejemplo, ay, es que usted es muy hábil para las matemáticas. Ah, sí, ¿y ese man cómo aprendió? No, pues que hay que tener un nivel de conocimiento. ¿Cuál es? Ah, es que el hombre fue muy educado, muy formado. ¿Y qué es formado? ¿Qué? Licenciado en matemáticas. Ah, pues con razón. Entonces, cuando usted va a revisar la habilidad de las personas, no solamente está en la parte del conocimiento. Y usted dice, no, es que el man trabajaba en una tienda y aprendió a hacer operaciones matemáticas, a sumar, a restar y todo eso. Ah, entonces el hombre no obtuvo ese conocimiento por formación ni educación, sino por Experiencia. ¿Sí lo ves? Entonces también lo tengo que tener en cuenta en la habilidad. Sí. Pero resulta que hay gente que tiene una capacidad cerebral y un coeficiente más alto que otros, ¿sí o no? Y le dicen que esos son los que tienen iniciativa e ingenio, ¿sí o no? Eso es un factor también de habilidad, ¿o no? Y lo desarrollan las personas en las empresas. Claro. Lo aplican. A medias. Que paren para nosotros, que paren para nosotros. Sí. Listo. Y tiene otro factor ahí que es muy importante y se llama que usted con el tiempo, con ese nivel de conocimiento, con esa experiencia que ha adquirido, y aparte de eso que usted su cerebro le funciona, o sea que ha aplicado iniciativa de ingenio y alcanza un nivel de ¿qué? De Destreza. destreza. Y entonces, cuando yo alcanzo un nivel de destreza, ¿qué quiere decir? Todo eso está la habilidad. Y la pregunta acá viene, ¿y hay cargos que exigen mayor nivel de educación que otros? Sí, ¿Hay claro. unos que exigen mayor experiencia que otros? Sí, por algo. Entonces, papito, no lo pienses dos veces, eso hay que graduarlo. Y cuando digo gradarlo, es que tengo que llevar cada uno de esos subfactores y darles un puntaje. ¿Por qué hay que darle un puntaje? Porque todos los cargos no exigen lo mismo, porque todos no tienen que tener lo mismo el nivel de experiencia. Entonces yo tengo que darle, según el cargo, un puntaje a cada uno. Y entonces miren lo primero, entonces nos dice la operación aritmética o la teoría fundamental en este método, que yo primero tengo que darle un peso a cada factor. ¿Y qué es el peso a cada factor? Escoger estos 4 factores Y darle un mirar porcentaje. entre ellos para una empresa en particular, ¿qué es lo que hace la empresa? Entonces vamos a decir lo siguiente, yo escojo a Tesa de Pereira, la empresa de acero. ¿Y es una empresa de qué? ¿De prestación de servicios? Sí, ¿Sí o no? sí. Listo, entonces vayan donde el doctor Mejía y abren el documento y me buscan allá en ese documento del doctor Mejía cuánto peso se le debe de asignar a los factores según su criterio teórico fundamentado. ¿Qué dice el profesor Mejía allá? Habilidad del 40% al 60%. Ah, muy bien. Entonces dice que la habilidad debe de ir entre un 40 y un ¿qué? 65. Muy bien. ¿Y la responsabilidad? 20. Entre un 20 y qué? Y un 30%. ¿Y las condiciones de trabajo? Entre un 5 y qué? 20. 20%. Listo, 5. ¿Y esfuerzo? Entre un 10 y un 25. Muy bien. Listo, chicos, mírenme pues. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las empresas, sin importar cuál sea la empresa, sin importar cuál sea el tipo de empresa, debe utilizar de manera objetiva,
deben utilizar esta puntuación o este peso de valores dependiendo del tipo de empresa. Entonces voy a colocar el siguiente ejemplo. Habilidad entre los 40 y 65. Entonces, como esta es una empresa tesa de actividades operativas, de recoger aseo y todo eso, ¿será que en habilidad yo puedo calificar el nivel de conocimiento? Y entonces vamos allá. ¿Cuáles son los subfactores en habilidad que el profesor Bella nos dice que debe tener generalmente la habilidad? ¿Cuáles son? Educación, Él dice que es educación, experiencia, iniciativa e ingenio, ¿sí o no? Y destreza manual. Y el otro es destreza manual. Viene la pregunta acá. Estos son los recomendados del profe Mejía. Entonces viene acá. En una empresa de aseo, sus trabajadores deben de tener un nivel de educación, pero la comparo con una empresa donde todos son consultores y asesores y también deben de tener un nivel de educación, ¿sí o no? Entonces, el profe Mejía nos dice, hermano, dependiendo del tipo de empresa, mire cuánto porcentaje le da de peso a ese factor de habilidad. Y como nos dice que habilidad maneja educación, experiencia, ingenio y destreza manual, la pregunta mía es, ¿cuánto le darían ustedes a este factor de habilidad en una empresa de aseo? Al de educación, teniendo en cuenta la experiencia, la iniciativa, el ingenio y destreza. ¿Cuánto le darían? ¿Más peso a una empresa de aseo o más peso a una empresa de consultores y asesores? de consultores. ¿Por qué? Sí, porque como es consultoría, tiene que estarse Más capacitado. Pero solamente en el subfactor de educación, pues tiene que estar mucho más avanzado. Tiene que estar por encima, ¿sí o no? Claro. Porque no es el mismo nivel de una persona que se va a encargar de recolectar basura en la calle o que vaya a manejar un equipo de un camión de basura o contenedores. El nivel de educación para alguien que llega a una empresa y tiene que hacer asesorías empresariales, ¿sí o no? No puede ser el mismo. Entonces, ahí es donde varía. Entonces el profe nos dice, vea, eso depende. Usted recuerde algo, estimado analista de puestos de trabajo. Habilidad nunca podrá valer menos del 40. Menos del 40 nunca, papá. Y si no, sálgase de cena. No, porque aunque pille colocándome por al 35 al día de la evaluación, ya lo tiro por la ventana. Entonces, mire, debe tener como mínimo siempre 40, pero según el tipo de empresa vaya subiéndolo. Entonces, por ejemplo, yo diría que en una empresa que sea de consultoría, de asesoría y todo eso, yo le daría hasta el 65, ¿sí o no? Pero en el caso de esta empresa de Atesa, que es una empresa generalmente de aseo y operaciones básicas, démosle el 40. Sí, claro. Entonces démosle el peso del 40%, ¿sí o no? Véanlo, ahí Sí. está, 40. ¿Sí es claro? La que me dijeron que sí, listo. Entonces, como ella dice que sí es claro, entonces la pregunta mía es la siguiente. Entonces, la responsabilidad de esa empresa, ¿cuánto sería? 30 de 30. En Atesa. Estamos hablando de Atesa. Atesa. No, yo digo que el 30. 30, 30. ¿Por qué el 30? Porque usted dijo, por ejemplo, una persona que esté barriendo, digamos que esa persona no sea capaz de leer pictogramas y coloque algo que sea corrosivo, algo que pueda perjudicar, en él corre una responsabilidad de saber, bueno, leer pictogramas. Entonces yo digo que la responsabilidad... Por ese nivel de responsabilidad. Pero le vamos a dar el 30. ¿Cuánto le daríamos? Si de pronto la empresa dedicara químicos y de todo y la tallara y cuerpo. Ah, bueno, sí, ahí sí ya sería 30. Ah. No, entonces 25 pues. Démosle pues el 25, ¿sí o no? Listo, el 25. Entonces ya vea cómo estamos acá estableciendo, entonces para las respuestas acá tenemos el 40. Acá ya el 25. Sigamos, y condiciones de trabajo. 15 días. ¿Cuánto le daríamos a condiciones de trabajo? Es que las condiciones de trabajo así son ásperas, ¿sí o no? Claro, yo he visto, por ejemplo, esos escobetas que yo, por ejemplo, hay veces tengo que ir por mi hijo a los entrenamientos, ya muy tarde, 9 de la noche, y esos señores son barriendo la calle 1 a 2 de la mañana. Sí,
Sí, por eso, pero es que estamos hablando de factores de condiciones de trabajo, ¿cierto? Sí, yo- Ambientales y Sí, físicas. yo hasta la Son madrugada. extremas. O por ejemplo que usted se encuentre con un muerto, como muchos de ellos se han encontrado con los muertos, o con contaminación, ¿sí o no? Que puede causar. Entonces yo diría que acá, démosle el 20. El 20, vea. ¿Cuánto da eso? 40, 85. ¿No es cierto? Y metámosle acá el resto, lo que sobra. Porque él dice que puede hasta un 25 al 15%, ¿sí o no? Miren que estos factores, su peso tiene que ser total, ¿cuánto? ¿El 100? Por ciento. 100%, entonces 40, 65, 85 y 15 me da 100, véalo, 100%. ¿Sí o no? Sí. Claramente, no puede superar el 100%. ¿Por qué no lo puede superar? Porque estaría usted como Lady, el papá viene desde por allá de otro planeta. Pero no, mentira, volvamos, o sea, el 100%, 100%. ¿Por qué tiene que ser el 100%? Porque en el factor de asignación de puntos, los puntos no pueden ser mayor ¿a cuánto? A 1000, claro, por una razón muy sencilla. Y dice la fórmula para ese factor, para ese método, perdón, que hay una formulita que se llama constante, y que la constante siempre es elevatoria a la décima, a la 10. Entonces dice lo siguiente, escuchen, entonces la formulita ya dice que para hallar la gradación, que es residual a qué? Al puntaje máximo Menos puntaje mínimo. menos el puntaje mínimo sobre n menos 1. Listo. Entonces acá viene la siguiente situación. La formulita dice, vea, aquí hay una variable. ¿Saben cuál es? Todos estos números son variables. Todo en matemáticas o en operaciones matemáticas, estos llaman variables. Entonces, me dice que de esa variable hay n. Y para yo poder hallar n, ojo, para yo poder hallar n, siempre tengo que determinar de cada subfactor, no del factor. Ojo, para yo poder hallar n, siempre tengo que determinar en cada factor, este es el factor de qué? De habilidad. Pero este factor tiene qué? Subfactores. Muy bien. Entonces acá me dice que yo para poder hallar n tengo que coger y gradar cada uno de estos subfactores, gradarlos, es descomponerlos en su máxima expresión, así dicen las matemáticas. Descomponerlos en su máxima expresión. Entonces viene acá el factor de educación. Entonces dice, como lo tengo que gradar, ¿qué quiere decir gradar? Gradar es coger educación y dividirla para poder atender a todos los cargos dentro de la empresa y establecer un puntaje según el nivel de educación que cada cargo requiere y así determinar cuál va a ser su salario. ¿Está claro? Así lo dijo el padre. Y así se tiene que hacer. No, el padre lo dice así, el padre pues de la teoría. Él establece que ese debe ser el parámetro. Entonces sigo. Entonces acá dice, educación. ¿La educación será igual para todos los puestos de trabajo en la empresa? No. Entonces, para que una empresa sea objetiva, yo debo de hacer un análisis de todos los niveles de educación para poder calificar todos los cargos dentro de ella, ¿sí o no? Claro, sí. Ya vamos con educación. Yo sé que en un ejercicio que hicimos acá, cogimos educación y lo dividimos solamente en 5 grados dependiendo del tipo de empresa que era esta, ¿no es cierto? ATESA. Pero pueden haber empresas que tienen más de esos 5 grados que lo gradamos. Claro, puede tener hasta 6, 7, puede que no tenga sino 3. Por ejemplo, una empresa de consultores y asesores tendría bachiller, el grado de bachiller. ¿Sí o no? No. Sí, claro. ¿Para qué? Tiene que tener conocimiento. Ya tenía que pasar por ahí. No. No, tiene que tener otro conocimiento. No. ¿Para qué va a tener en cuenta bachiller? No hay necesidad. Ahorita le voy a explicar. Yo creo que tienes aquí una duda, pero entonces te voy a explicar. Por ejemplo, bachiller, ¿para qué? Para quienes haga el aseo, los servicios generales allá en la empresa. Sería como lo básico. Y eso que es imposible. Yo fui hacia donde el Sena, no les conté. ¿Sí? No, nunca lo contó.
Ay, comenzó desde lo más bajo, qué chévere. Claro. No, yo comencé antes al contrario. Oye, pero le dio una declaración de puesto. No, yo empecé en Encena por un cargo administrativo, Sí. pero era por contrato, por prestación de servicios. Esos contratos, esos trabajos por eso no es una porquería. Pero después hubo oportunidad de concursar por un cargo de trabajador oficial que pagan muy bien, es del Estado colombiano. Son cargos de la administración pública. Ay, Y chévere. concursé, salió que para uno ya se abre. Yo dije, yo no lo pienso dos veces. Ah, No, de pues una. claro, siento Imagínese concursar. que usted como trabajador oficial acá, esos vaciadores, los de mantenimiento y todo, tienen derecho a 4 préstamos para vivienda 4 veces. Imagínese, y hay gente que dice que hay que es que haciendo va y verá. ¿Y sabe cuánto le gana?